Y suerte a ustedes también. Sergio Zaragoza, director de México Elige, hoy comenzando un poco más tarde la presentación de la encuesta Facebook levantada la semana pasada por México Elige. ¿Y qué te parece si antes de ir a corte nos dices cómo está la medición de ellos tres? Claro, es muy interesante. Finalmente el presidente y Morena marcando una línea y un camino político en el país hoy. El evento de ayer fue extraordinario en ese sentido, de que ya dirigen una cuestión de que va a haber un candidato en el Estado de México en un mes y ya el próximo año candidato presidencial. Entonces, pues tal vez el PRI, pero yo creo que el PRI muy viejo, ¿no? O sea, aquel PRI donde se hacían las cosas de esa manera, porque recuerdo Peña y Peña no lo hizo así. Peña todavía hasta el último momento nunca tuvo margen Peña de hacerlo. Bueno, no tuvo margen, pero bueno. Cuando anunciaron candidatos, López Obrador traía 20 puntos de ventaja. Ya traía toda la encuestas, ventaja. Sí. ¿Cómo están Marcelo, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto? Bueno, en la cuestión de cuando preguntamos a población abierta, que si qué candidato le gustaría, que si quién le gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena en el 2024, Marcelo Ebrard se lleva un poquito la delantera con 29.5%, 29%. Sheinbaum 21, o sea, más o menos traen ahí una diferencia de 9 puntos. Tatiana Cloutier en un 8, Ricardo Monreal en 6, y Adán Augusto, que es el tercero, de alguna forma, en discordia aquí en esto, con 5.4. Cuando ya nos vamos exactamente a Morena, a preguntar a los simpatizantes de Morena, hay un empate entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Ahí están empatados los dos con el 32%, y el secretario de Gobierno pues ya pasa a un cuarto lugar, a 7 puntos. Sí, está bajo, se lo preguntábamos a Adán Augusto, le decíamos en reconocimiento, nada más en reconocimiento, no en preferencia, está muy abajo y se entiende. Pues tiene mucho trabajo que hacer. Y él decía, yo no me dedico a las encuestas, me dedico a la gobernanza del país. A ver, regresamos con ese tema, Borja. Nos fuimos a pausa con los números de, precisamente, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López. Ahora, hoy los números Facebook, en Facebook. En encuesta levantada a usuarios que tienen cuentas en redes sociales pertenecientes a toda la red de Facebook, que es Meta, Instagram, etcétera. Y bueno, la encuesta de México Elige, de junio, y aquí está con nosotros el director de México Elige, Sergio Zaragoza. Adelante. 22 mexicanos, que se levantó entre el 6 y el 11 de junio. Y bueno, abriendo en esa situación hoy política, que es el tema relevante, importante, con el que se abre prácticamente la semana. En esta medición, pues le preguntamos a los mexicanos que si quién, por ejemplo, le gustaría que fuera el candidato o el candidato por Morena. Hay otros actores que normalmente ayer, pues los que lucieron son los que de alguna forma el presidente ha lanzado al ruedo. Tres. Pero obviamente hay otros actores que tienen algo que decir y tendrán algo que decir, como por ejemplo Fernández Noroña, ¿no? Que cuando se va a una situación de población general, pues trae 12 puntos de intención de voto en general cuando le preguntamos sobre esta cuestión de Morena o una coalición Morena-PT Verde, o Monreal, que trae 11 puntos, que son dos personas que de alguna forma también están ahí. Entonces, esto se va a calentar de alguna manera. No estuvo ayer en el presidium, Sergio, y eso lo elimina. Pues bueno, lo eliminará o no, veremos. Finalmente, aquí la cuestión es que hay otros actores dentro de Morena o que forman parte de esta coalición que de alguna forma tienen un porcentaje alto. Si nos vamos, por ejemplo, en población general, el PRI tiene pues 9 puntos porcentuales aproximadamente de intención de voto. Un solo candidato como Fernández Noroña pues supera por lo pronto al PRI, por ejemplo, del PRI. ¿no? A ver, ¿cómo está repítenos, entre simpatizantes de Morena, cómo están los números en la encuesta Facebook México Elige? Entre simpatizantes de Morena hay un empate entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que son básicamente los que llevan el liderazgo dentro de los simpatizantes de Morena. Hacia los 30, ¿no? Andan en los 32. Ahí lo tenemos en pantalla, 32. Prácticamente tienen captan la mayor parte de intención de voto dentro de los simpatizantes de Morena, que es importante. Y luego viene Tatiana Cloutier con 8.5 y Adán Augusto López, digamos que con 8, redondeando. Está muy atrás Adán Augusto. Como él nos acaba de decir en la entrevista, yo no trabajo para las encuestas, pues si piensa en verdad meterse esa pelea y la decisión
saldrá de encuestas, va a tener que trabajar mucho. Se entiende que sean más conocidos Marcelo Ebrard, que cuántos años lleva en la política nacional, y la propia Claudia Sheinbaum. Así es correcto. Pero va a tener algo, va a tener que hacer. Ahora, la parte interesante López, aquí, perdón, sí, que la tiene bien difícil, tampoco se puede mover mucho, porque no, es el pues, siendo él el secretario secretario de Gobernación que controla toda la política nacional, pues no puede ser juez y parte en este asunto, que de alguna forma también le da... Tiene difícil, Adán. Complicado, más no imposible, sube este mes, 0.5, habrá que ver qué tanto el cariño al presidente, las menciones, los apapachos y todo eso suma a la candidatura de Adán Augusto o en sus pretensiones políticas electorales para la presidencia de la República, como, de nuevo, hicimos una pregunta muy interesante, ¿quién considera que es el favorito del presidente López Obrador? Siendo que el presidente es un presidente con buena aprobación, sube 2 puntos porcentuales este mes. Ahora vamos a eso. Ahorita vamos a ver ese tema. O sea, mucho de dónde apunta el dedo presidencial, en este caso, volviendo a los temas del viejo PRI y todo eso, pues viendo a ver qué tanto sumaría esta aprobación del presidente a largo plazo, ¿no? Cuando se le pregunta a la población en general quién considera el favorito del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum se lleva prácticamente las palmas, con el 46% de los mexicanos opinando que Claudia es la favorita del presidente. ¿Y cómo le va a Marcelo en ahí? población abierta. Marcelo trae 35.8. Y no está nada mal. No está nada mal. Adán Augusto 18.2, que tampoco está nada mal. O sea, ya la gente ya lo identifica como alguien que es de los favoritos del presidente López Obrador. Cuando nos vamos a solamente simpatizantes de Morena, se cierra, baja Claudia a 44, sube Marcelo a 40. O sea, los morenistas piensan, 4 de cada 10 morenistas en Facebook piensan que las simpatías del presidente están con Marcelo. Así es. Casi igual que Claudia, por 4 puntos. ¿Y Adán? Adán trae 15.2, baja un poco. De nuevo, pero insisto, ¿qué tanto va a sumar los apapachos del presidente, las menciones? Y es aquí donde vamos a ver ya qué tanto, pues bueno, corretean el cariño del presidente cada uno de sus precandidatos, ya sea como la caminadista esta que dio Claudia en su momento cuando iba el presidente con los obispos, cositas así que son detalles de tratar de llamar la atención del presidente para que el presidente pues voltee a verlos y los mencione. Bueno. Aquí, finalmente en este tema, es donde queda la oposición. ¿Cómo están? Es algo ¿Dónde muy... están las figuras de la oposición? Bueno, en general, en la oposición, por ejemplo, en el PAN, que es donde de alguna forma destaca de manera pues muy fuerte Lili Téllez. O sea, en población general, ya este mes superando Saludos. a Ricardo Anaya. O sea, con 15.4% dentro de la población general de intención de voto, Lili Téllez contra 13 de Ricardo Anaya. Pero lo interesante es que este mes ya Lili Téllez pasa dentro de los panistas a Ricardo Anaya. Aquellos simpatizantes del PAN, el 20% de los simpatizantes del PAN, darían su preferencia hacia Lili Téllez. Eso no lo habíamos visto. Que es una senadora que ha sido muy combativa, de alguna forma también ha estado siempre en el foco. Y que tiene un manejo escénico cuando aparece. Tiene un manejo de la tribuna tremendo. Incomparable, hoy incomparable. Así es. Entonces, es de la que está haciendo oposición también. Santiago Krill, que está en tercer lugar, que ha ido creciendo poco a poco, con 9.7% de interés dentro de los simpatizantes del PAN, que son básicamente los que tendrían de alguna forma que levantar, pero lo más importante, los presidentes de los partidos también tienen que salir ya a empezar a arengar a su gente. Así, bueno, ¿quiénes representan? El PRI, pues vemos hoy pues estas disputas internas, ¿no? Bueno, mañana se van a reunir. ¿Sí? Los expresidentes con Alejandro Moreno, a ver qué sale de eso. A ver cómo sale. El PAN, sí, Lili Téllez, Santiago Krill, Ricardo Anaya, no pasa nada ahí, Así Salvo es Lili Téllez no pasa nada. Y ya estamos a un año de las encuestas para la candidatura presidencial. Y dentro del PRI, la que más destaca en población general, pues es precisamente la que está hablando hoy, Beatriz Paredes, ¿no? Habló con nosotros. El 16.2% de ese 10% que más o menos representa el PRI, un 20% que representa el PAN. Entonces, de alguna forma, ese 30% que ya cuando nos vamos en números generales a forzar un poco la intención de voto, por sí solo Morena se lleva el 51% de la intención de voto hoy, pero ya cuando nos vamos a una obligando indecisos a la cuestión del voto,
El bloque opositor amplio, incluyendo a todos los partidos de oposición, se va a un 42% y Morena y sus aliados a un 57%. Entonces, el presidente y Morena están haciendo lo correcto al salir hoy, porque tienen que asegurar esto, porque tampoco no la tienen cantada ganada. Y la oposición dormida la oposición, peleando ahí con Movimiento Ciudadano y demás. Oye, ¿le va bien al presidente López Obrador? Este mes. Va bien, desde el mes pasado había levantado. Subió mucho de mayo respecto de abril, se puso en 60.5, pero gana otros 2 puntos. Y de nuevo, son efectos 2 puntos de la política, digo, no tanto de las funciones de gobierno, porque vemos que es un gobierno que no está bien calificado como gobierno, pero en sí él incrementa su aprobación en la población. Mucho lo de mayo lo del mes de abril tiene que ver mucho con la situación de revocación de mandato, que tenía una inercia ahí, que fue muy fuerte la subida. Sergio, 7 puntos en 2 meses. Así es, y muchísimo. Hoy, pues con las elecciones estatales donde a Morena no le va mal, Morena pues tiene muy buenos resultados electorales, ya lo dijo Claudia Sheinbaum, 22 estados de 32 prácticamente se llevó la mayoría de los estados. Eso suma obviamente a el liderazgo y la aprobación del presidente López Obrador hoy, 2 puntos porcentuales, sube este mes, no le va nada mal, ya se ubica en 62.6%. Y luego gobernadores, se puede entender, Querétaro, Mauricio Curi, el mejor evaluado con 70%, pero con todas las noticias que vemos sobre Sonora, que el segundo lugar sea Alfonso Durazo con 69%, a mí me brinca mucho, Sergio. Bueno, no Alfonso Durazo, Sonora y su población normalmente es generosa con los gobernadores una vez están en el poder. Claudia todavía hasta los últimos años de su sexenio estaba más o menos en esa misma cantidad, en 68, 63, 65, los evalúan bien. Hoy Alfonso Durazo trae una aprobación del 69% en el estado de Sonora, aún con, como tú dices, todos los problemas que hay de inseguridad. Me brinca más el tercer gobernador mejor evaluado. Guerrero. Es Evelyn Salgado. Guerrero. 67% de los guerrerenses hoy aprueban la gestión de Evelyn Salgado. ¿Y eso, Sergio? De nuevo, es cuestión de los guerrerenses. Los guerrerenses están viendo una buena gestión en su gobernadora, o simplemente, muchas veces, las ausencias, un gobernador que es poco presente, como el caso de la gobernadora de Guerrero, hacen que pues cometa menos errores o tenga menos exposición. Vimos el tianguis turístico. ¿Cuándo fue el tianguis turístico? ¿Hace unas 3 semanas? 3 semanas, ¿sí? 3 semanas. Pasó de noche, absolutamente. De noche. Una gobernadora. Hicieron todo lo fue en Acapulco, pero pudo haber sido en Las Vegas. Una gobernadora que no hace olas. Finalmente la población la ve bien, porque finalmente no tiene. Aquí, al que le va muy bien es a Martín Orozco, de Aguascalientes, que pasa del lugar 13 al lugar 5. Y de nuevo, es el único gobernador que mantiene y sostiene para su partido la gubernatura de su estado, y es un gobernador saliente. De alguna manera Durango, ¿no? Pues Durango va del PAN al PRI, ¿no? Pero fue en coalición. Pero fueron una coalición. Pero pues, prácticamente, si nos vamos de gobernador de su propio partido, Martín Orozco sostiene Aguascalientes para y muy fuerte el doctor Navarro en Nayarit, 67%. Todavía baja, tiene una baja como de 7 puntos este mes en Nayarit, pero se mantiene dentro de los primeros 5. Oye, y muy malos números para Alejandro Murat. Alejandro Murat aparece como el gobernador peor evaluado en la encuesta de México Elige, solo 28%. Además le chiflaron ahí con el fuerte, duro, el viernes. Sí. Muy fuerte. Por más que gritaban López Obrador, te queremos todo, pero los gritos eran muy marcados, que no es la primera vez, le gritan a tiros por viaje. Es decir, hay un sector de la población en Oaxaca que no lo acepta en la calle, no lo quiere. Por alguna razón, ellos sabrán. Pues un sector en la calle y solo 28% de los oaxaqueños, 3 de cada 10 lo aceptan. Es el peor evaluado junto con David Monreal Zacatecas. Muy baja está también Indira Vizcaíno de Colima con 30. Con graves problemas, bueno, tanto Zacatecas como Colima, graves problemas de seguridad pública, que son los que han venido, cuando recién inicia su gobierno, la gobernadora de Colima muy bien evaluada, y de repente pues se cae la cuestión de seguridad pública, y eso le pega directamente a pues su aprobación en el estado. Bueno. Bajando, pues.
Tenemos que hacer corte y al regresar concluimos con la encuesta México Elige del mes de junio, 8:56. Volvemos. Estás abriendo la... 5% de los mexicanos creen que es un problema importante, pero lo más importante de todo es cuando hacemos la pregunta que si en su vivienda tiene problemas con el abasto del agua. El 58% de los encuestados, 11,000 personas, dicen que tienen problemas de desabasto de agua. El 42%... al revés, ¿no? Perdón, el 58 que no tiene problemas, el 42 que sí tiene problemas, que es muy, muy alto. Si lo proyectáramos a nivel nacional estaríamos hablando de casi 50 millones de personas. Es correcto, que hoy tienen problemas de desabasto de agua y que, obvio, urge el tema de las lluvias, urge una solución a largo plazo en regiones donde la población se ha concentrado, como en el Valle de México. El tema en Querétaro es un tema fuerte hoy, el tema en Monterrey, obviamente, y zona conurbada es un tema. Estos son los temas en los que yo diría, ¿dónde está la gestión del gobierno y de los gobiernos? Que 45, 50 millones de personas hoy, mediados del 2022, digan que tienen problemas de agua, te pinta. Porque hay abasto por 4 horas en una ciudad como Monterrey. Que tienen problemas. O menos, o no hay. De tiempo. ¿Qué Pues, dato porque es? ese es el tema. Para mí es la nota de la encuesta de hoy. Y lo vemos en la portada de jornada ahí, unas redes en sequía, o sea, ahora, esto es cómo le pega a la población, pero vamos viendo cómo le va a pegar ya a la agricultura, a la ganadería, o sea, sí es un problema grave que no está siendo reconocido por el gobierno. Oye, ya antes de que te vayas, el tema de los toros. Y también prohibición. Preguntamos la cuestión de la corrida de toros. El 60% prácticamente dice que pues no debería de haber corrida de toros. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, bueno, en todo el país, la corrida de toros hoy por hoy no es algo que esté de alguna forma aprobado por los mexicanos. Un poquito más arriba del 60%. Ganaron los ecologistas y la corrección política. Y los juzgados, hijo. Solamente el 19% de los mexicanos están a favor. Bueno. Pues buenísima, como siempre, la encuesta de México Elige. La encuesta completa, Sergio. mexicoelige.com o a través de las redes sociales, en Twitter MX Elige. Vamos a estar poniendo todas las láminas. Son más de 100 láminas con diferentes tipos de problemática del país, información, series de tiempo. La parte política es interesantísima porque vienen cruces ya hacia el 24. Nos vemos en un mes. Gracias. Gracias. Estás abriendo